El día de hoy vamos a presentar el libro Relaciones Internacionales aquí y ahora, del autor Arturo Helves. Mi grupo está conformado por Anaís Herrera, Edna Gómez y Roberto Moreno. Objetivos de Estados Unidos en el mundo del siglo XXI. El examen de las características de las relaciones internacionales de Estados Unidos de Norteamérica con el mundo expresa su trayectoria histórica, sus objetivos y comportamientos, así como las formulaciones actuales de los componentes de sus poderes públicos nacionales y de relaciones con otras naciones. La realidad en estos momentos del siglo XXI es que Estados Unidos es la potencia imperial que tiene ocupados con bases militares y navales, de comunicaciones, de enclaves, de asesoramiento y estaciones radioelectrónicas y telecomunicaciones de diversos géneros en más países del mundo. Ninguno nunca de los imperios que existieron en el pasado alcanzó a dominar con presencia militar tantos países como lo hace en estos momentos Estados Unidos. El presidente Thomas Jefferson fue notable promotor de la expansión territorial de Estados Unidos para apoderarse de antiguas colonias españolas y francesas en el norte del continente, incluidas Canadá y Cuba. Otro componente fundamental de la política de dominación de Estados Unidos es la llamada doctrina Monroe, en la cual el presidente James Monroe, en un mensaje al Congreso el 2 de diciembre de 1823, formula que por decisión de su país ningún territorio americano podrá ser objeto de colonización o dominio por países extracontinentales. China, su ayer, hoy y mañana. La cultura tradicional china y extensiva y profunda se remonta a tiempos muy antiguos. Hace más de 2000 años emergieron en China el confucianismo representado por Confucio y Mencio y el teoísmo, y muchas otras teorías y doctrinas de filosofía que figuraron en formas prominentes en la historia de los pensamientos de China. Hoy China es un país en proceso de reformas y apertura hacia el exterior. Es una fuerza creciente y dedicada a la paz. Es un país con una población de 1.300 millones de habitantes, la cual no puede depender de nadie sino de ellos mismos para la resolución de los problemas. Durante un periodo bastante largo, China tuvo una estructura de economía planificada altamente centralizada. Desde luego todavía es un país en vía de desarrollo. Hay una brecha muy visible entre las áreas urbanas y rurales, entre las regiones orientales y occidentales. La China de mañana seguirá siendo un país que ama la paz y tiene un futuro lleno de perspectivas. China ha definido su estrategia de modernización en etapas. De hoy al año 2020 va a completar la construcción de una sociedad acomodada en todos los aspectos, y para el 2049, luego de la celebración de China por su centenario, habrá alcanzado el nivel de un país medianamente desarrollado. Perspectivas de una relación no ciclotómica entre China y Estados Unidos en el siglo XXI. La relación China-Estados Unidos constituye hoy uno de los pilares de orden mundial en todas sus facetas, las cuales involucran lo económico, lo político y lo militar. Los vínculos entre China y Estados Unidos han sido importantes desde la segunda mitad del siglo XXI, pero se convirtieron en relaciones sustanciales a partir de la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En el año 2003, la cifra de crecimiento de la economía en China llegó al 9.9%, muy por encima del estimado oficial. Para Estados Unidos, mantener fuentes confiables de recursos energéticos constituyen un problema estratégico que también lo es para China. En estas situaciones no queda sino una agria contienda entre dos países para acceder o controlar los mercados mundiales de petróleo, gas, carbón y etanol. China, mentalidad de gran potencia. Desde 1978, su principal objetivo ha sido la modernización. China era un gran país antiguo con una gran civilización que ha sobrevivido a hambrunas, terremotos y otros problemas climáticos. China ha sabido surgir siendo actualmente una gran potencia mundial. Pero, ¿hacia dónde va China? Este país presenta hoy en día tres problemas claves. Primero, la brecha entre la población rural y la urbana es muy alta. Segunda, el alto índice de desempleo. Tercera, la población ha envejecido mucho. La relación de China y Estados Unidos. Su relación económica y política ha sido buena desde el 2001, cuando Estados Unidos intervino favorablemente para acercarla a la OMC. Además,
la mayoría de países latinoamericanos mantienen relaciones diplomáticas con China. Inversión extranjera directa en Colombia durante los años 90. La inversión del exterior puede ser sinónimo de desarrollo en cuanto representa un aumento consciente en la capacidad de ahorro del país anfitrión, mediante la vinculación de capitales adicionales con origen extranjero. La IED en Colombia tuvo orígenes en el siglo XIX, especialmente en el transporte férreo, oro, siderúrgicas y textiles. En 1981 y 1988, los flujos cambiarios y especialmente aquellos créditos dirigidos hacia las exportaciones disminuyeron de manera impresionante hasta el punto de volverse negativas. Para atraer la inversión extranjera directa a Colombia, se aplicaron políticas macroeconómicas a fin de dar una mayor flexibilidad a la economía en el uso de los recursos. El presidente César Gaviria ingenió un plan de la Revolución Pacífica. Se abrieron las importaciones de manera magnífica, pero errónea, ya que el mercado empezó a llenarse de productos más baratos y por ende sufrió la tasa de índice de empleo. En los años 90 se permitió, según modificaciones legales, mayor inversión extranjera. En los años 80 el crecimiento de la IED fue del 15%, mientras que en los 90 fue del 55%. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, opciones y retos. En 2004 comenzaron las conversaciones entre Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, en miras a la firma del TLC. Mediante el proceso se presentaron oportunidades como la ampliación del volumen de las ventas, al eliminarse las barreras del comercio, y una mayor estabilidad financiera, asimismo un índice de empleo productivo. Por otro lado, se presentó un riesgo, como lo fue el apremio del tiempo entre Estados Unidos y Colombia. En 1998 y 2002, solo 11 productos representaron el 80% del total de las exportaciones a este país, de los cuales solo 5 poseen preferencias arancelarias. América Latina frente a la globalización, un nuevo desafío para la región. A partir de la década de los 80, América Latina pasó del autoritarismo a la democracia política, producto del levantamiento de un modelo neoliberal como principal regulador de las relaciones económicas, políticas y sociales. Biotecnología. A inicios del año 2000 fue aprobado el Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología. El tema de la biotecnología se ha ido insertando dentro de la planificación de la política exterior de países como Estados Unidos y bloque de integración como la Unión Europea. Para nuestro país, el análisis de esta industria cobra un especial interés por 2 razones básicas. Primero, tenemos una ventaja comparativa gracias a la importante riqueza biológica que posee Colombia. Ética y negociación. La ética es un componente importante dentro de la conducta humana y determina no solo el carácter de las personas, sino también de las empresas y de los propios países. La forma como se negocia o como se hacen los negocios se ha convertido en un distintivo que puede agregar valor o a su vez restárselo. Las negociaciones entre individuos, empresas y países se están direccionando hacia una negociación cooperativa o llamado gana-gana, privilegiando los valores del compromiso, la lealtad y la confianza, buscando que todas las partes en conflicto ganen. La constitución de acuerdos comerciales y de uniones económicas y políticas de países hacen que se creen áreas donde el pluriculturalismo es la variable principal, lo que obliga a nuevos modelos culturales y sanciones que se apliquen para los que las incumplen. Las religiones han sido las inspiradoras de las reglas morales y son las que moldean en buena parte el carácter de los individuos, que a su vez moldean el de las sociedades. Medio ambiente global y relaciones internacionales. Los grandes problemas ambientales, los que tienen perspectiva global, definieron la agenda: la contaminación del mar y de las aguas, el cambio climático y el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, la desertización a escala planetaria, la pérdida de diversidad biológica, el efecto invernadero, la lluvia ácida y la generación de desechos peligrosos, radioactivos o nucleares, marcaron la ruta que señaló la preocupación mundial por lo ambiental. Existen evidentes avances globales
en materia de protección ambiental, causados en razón por la preocupación que genera la escasez de recursos naturales para satisfacer las demandas de la población mundial presente y futura y las necesidades del desarrollo de la humanidad. En la medida que la problemática crece, se hace más necesaria una verdadera intervención que responda a ella en todos los ámbitos, incluido el internacional. Se requiere adoptar mecanismos para la consecución de una verdadera justicia internacional en materia ambiental. Reforma o revisión de las Naciones Unidas, la sociedad civil internacional. Este se basa en que los países antes violaban la mayoría de las normas de esta carta. Para ello se sometió a una revisión y se trataron los siguientes temas. Son la primacía de derecho internacional, limitación de armamento y desarme, fortalecimiento de la democracia y derechos humanos, inclusión de todos los aspectos relativos del medio ambiente. Para ello se trató como la nueva dimensión donde habla de los países pobres que se vuelven más pobres, el medio ambiente, el Consejo de Seguridad, el mundo más seguro, la reforma de las Naciones Unidas, medidas y propuestas, la sociedad civil internacional. La organización prácticamente no es la que va a hacer todo, sino nosotros mismos somos los que tenemos que cooperar para el medio ambiente, para la solución de tantos problemas que existen hoy en el mundo, porque la contaminación ambiental hace que un país se vuelva más pobre y menos desarrollado. Cooperación para el desarrollo y relaciones internacionales. La cooperación para el desarrollo se ha transformado en el instrumento por excelencia de las relaciones internacionales en un mundo que no solo se ha asumido la globalización como método más conveniente para el comercio y las finanzas, sino que también se ha apropiado de un recetario de bienes públicos globales cuya tutela y garantía requieren políticas públicas globales en sus dimensiones mundiales, regionales y locales. Un sistema de vocación universal como las Naciones Unidas, a pesar de no contar con corte competente en materia de derechos humanos, son los que promueven y tutelan los derechos humanos a escala internacional. Por lo anterior, la comunidad internacional debería adaptar la cooperación internacional para el desarrollo como la mejor política pública para promover los bienes públicos globales, entendidos como aquellos bienes públicos que se traen beneficios universales en todos los países.